Muy buenas, queridas abejitas. Este episodio para mí no va a ser sencillo, pero estoy encantada de estar haciéndolo, así que tengo que avisarte de que vengo con mucha información porque lo he puesto todo por escrito, porque estaba tan cargado de emoción que he dicho esto casi mejor si se procesa, se comparte, porque hay que compartirlo desde el corazón y no es que sea lo que Dios quiera, pero sí siento una necesidad de compartir, como he estado estos días con una tribu que sois vosotras, las abejitas, a las que aprecio muchísimo. Y siento la necesidad de compartir, no sé si es la utopía de Ana Echeveste o un mundo un mundo que me gustaría que existiera, pero desde luego que no es el actual. Entonces, no es que venga a hablar de un conflicto en sí, ni a decir lo que tienes que pensar, ni quién tiene razón. Pero vengo a contarte, si me sigues en Instagram, sabrás que compartí el fin de semana que he estado un poco tristona. Y antes de contarte por qué he estado tristona, quiero dar las gracias a un montón de abejitas que me han mandado unos mensajes preciosos, unas frases preciosas. Y quiero aprovechar para decir que de la misma manera que se puede tener un síntoma y estar sano, creo que se pueden estar unos días tristes, porque el entorno, este cuarto cuadrante, puede estar revuelto como está ahora mismo y se puede estar triste. Y creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que cada vez tenemos menos capacidad de sostener la incomodidad, ya sea física o el dolor físico o el emocional. Y una de las lecciones que quería compartir con vosotros es que está bien, que esté triste, que eso no me impide ser una persona súper feliz, súper agradecida, que acaba de hacer un año de matrimonio y que lleva una vida súper plena. Pero que estamos aquí para sentir todas las emociones y esos días era la tristeza. Es verdad que no se lleva en redes decir estoy triste, pero bueno, es parte de, voy a crear este mundo utópico de el mundo by Ana Echeveste, ¿vale? Así que gracias a todos los que estabais preocupados y me decís ánimo, pero creo en un mundo en el que cuando ves a alguien así, la pregunta, como la hago en mi libro, es ¿puedes con esto? Porque la respuesta en mi caso era claro que puedo, y de hecho estaba atreviéndome con la fuerza que sentía en ese momento a sentir esa tristeza para indagar por qué había, y este es el resultado, he indagado, ¿vale? Y me he atrevido a sentir lo que había y es a lo que te invito cuando estés triste o enfadado. Sostén esa sensación porque vas a descubrir cosas y vas a vivir una vida 1000 veces más plena. Vale, ¿qué es lo que me ha despertado toda esta tristeza? Toda la situación de Gaza. Pero no es tanto el conflicto en sí, aunque qué duda cabe que una matanza, o sea, que muera una guerra, un conflicto como el que está habiendo, es triste. Pero lo que me despertó ese nudo, esa angustia, esa tristeza, era todo lo que estaba rodeando lo que salía en la televisión, ¿no? La superficialidad, la manipulación mediática, cómo las redes nos empujan, y yo veía alrededor la sociedad al blanco y al negro, escuchas a unos, escuchas a otros, esa indignación constante, ese ciclo en el que llevamos muchísimos años. Primero fue Siria, ahora luego fue Ucrania, ahora es esto, ¿dónde nos van a meter enganchados? Lo siguiente será Sudán, no lo sé, nos mantienen en el drama continuo, pero nos tienen como manipulados completamente en una cosa o la otra. Ahora parece que nos hemos olvidado del sufrimiento en otros sitios, etcétera, ¿no? Pues ¿por qué no angustiarnos ahora por los niños que no tienen para beber agua potable en África? Pues no sé por qué eso no vende, aunque sí me lo puedo imaginar, porque nuestro consumo de móviles, etcétera, depende muchísimo de esas cosas. Entonces al final hay un locurón. Pero esto es lo que me duele, ¿no? Porque es nuestra elección elegir mirar o no mirar y cómo miramos todo eso y cómo colaboramos, cómo nos mueve emocionalmente eso, no desde la racionalidad. Y me recordó mucho, porque la sensación era exactamente la misma, a 2020, 2021, 2022 y luego ya menos, pero todos esos años COVID.
cómo se sembró el miedo, la separación en familias, el odio que se sembró. O sea, recordáis que no venga nadie en Navidad, no os dejes... Bueno, es que no ni quiero entrar ahí, pero cómo había que callar si opinabas diferente. Esa nomenclatura de negacionistas, tragacionistas, toda esa separación. Y entonces esa sensación fue otra vez igual. Está pasando lo mismo. Esa espiral del silencio. Tengo un vídeo en el canal de YouTube y en el canal de Instagram, y en el podcast aquí, de la espiral del silencio descrita, de cómo por el miedo a decir lo que opinas, ese miedo a ser juzgado, al final las opiniones, sean verdad o no verdad, porque en el 2020-2021 lo menos hablado acabó siendo verdad. Yo aquí no he oído a nadie pidiendo perdón en las televisiones, desde luego, cuando divulgaron mucha más mentira que verdad, pero bueno, ese miedo a ser señalado, miedo completamente humano, porque todos necesitamos ese miedo, o sea, esa necesidad de pertenecer. Todo eso me genera tristeza, que se estuviera haciendo una vez más y que estuviéramos cayendo otra vez en todo eso. Y no vengo a decirte lo que tienes que pensar, ni lo que tienes que sentir, pero así somos capaces de respirar y no caer otra vez en esa adicción al drama, a la dopamina que nos está llevando a actuar de esa manera, ¿no? Lo reconozco, me genera miedo, me genera rabia y vuelvo yo también a caer en ese miedo tan humano de no pertenecer, de que no me entiendan. Yo misma callo hasta que sigo indagando en esa sensación y digo, Ana, es normal. Me observo y me doy cuenta de que es muy normal sentir miedo a que no te entiendan, a que te juzguen, que cuando das de opinión en un tema hoy en día, de repente te catalogan completamente en una parte de la sociedad y ya opinas así en todos estos temas, cuando no es cierto. Y es muy normal. Hablábamos en el último episodio de sentirse seguro, del semáforo verde, de esa corregulación, de mirarnos a los ojos con empatía, con cuántas personas eres capaz de hablar de determinados temas, desde la tranquilidad, desde esa corregulación, mirándonos a los ojos, aunque opinemos diferente. Yo, desde luego, hice la prueba ayer y hablé con personas, abejitas maravillosas. Algunas, no te voy a mentir, intuía que opinaban parecido, porque les conozco esa apertura y sabía que iban a irse a lo humano directamente, y otras tenía mis dudas, pero acabaron yéndose a lo humano, no estaban en el blanco y en el negro, y fue maravilloso ese efecto de corregulación, el dar ese paso de, Ana, olvídate de la espiral del silencio, di tu verdad, cómo te sientes, comparte cómo te sientes, aunque tienes ese miedo a que te juzguen, comparte tu opinión desde la mirada, desde la tranquilidad, desde ver tu miedo a que haya un juicio, desde ese rechazo que tienes a esa superficialidad, ese dogmatismo, el cómo se está llevando ahora este tema, que es lo que a mí me asusta, y compártelo desde ahí, ¿no? Y fue muy bonito porque tuvimos conversaciones muy bonitas y me sentí segura, me ayudó a salir de ese estado de pena, porque dije, a pesar de tener opiniones diferentes, porque con algunos opinábamos diferente, conecté conmigo y con la persona que tenía delante. Eso supone un córtex prefrontal, eso supone una escucha que, si me dieran otros datos, sería mucho más capaz de escuchar lo que está pasando. Y eso también para mí es vivir desde dentro, saber con quién puedo hablar, con quién igual no es el momento, con quién me puedo corregular a través de la mirada y un buen abrazo. Y darnos cuenta de que no tenemos por qué opinar igual, pero hay situaciones que nos van a ayudar a sentirnos seguros, aunque no opinemos lo mismo.
Y eso es maravilloso. ¿Utopía de Ana Echeveste? Pues es posible. Pero ¿de verdad crees que lo vas a encontrar en Instagram, en las televisiones o en los periódicos? ¿Qué pasa hoy en día que cuesta tanto llegar a ese punto? Creo que ese modo tripa, ese modo visceralidad, ese modo reacción, dice mucho de la sociedad que estamos creando, porque supone un trabajo brutal de cada uno de nosotros generar esa paz primero. Y el entorno no lo favorece. La mayoría de nosotros nos informamos por periódicos, televisiones, Instagram, pero ya está condicionado. Porque el periódico que lees, las Instagram, el algoritmo o YouTube, etcétera, viene solo de un canal. Alimenta solo, hablando de espiral del silencio, solo una parte que es la que tú quieres escuchar por los dos lados. No fomenta ese pensamiento crítico. Y encima hay un lenguaje y una serie de imágenes que son las que fomentan el scroll, las que fomentan que tú veas más, que son las que nos mantienen adictos a la dopamina. Nada de oxitocina, serotonina, calma, nada. Pura oxitocina, que es adictivo. Y eso es el drama. Y eso, vamos, si lo sabe cualquier persona básico de marketing, no lo van a saber las televisiones, los periódicos, Instagram, TikTok, etc. Nos cuesta terminar un capítulo, si has llegado hasta aquí, enhorabuena, un capítulo, un podcast que dura 20-25 minutos. ¿Por qué crees que Instagram dura 1 minuto? 10 segundos. En la inmediatez te ponen una imagen que impacta y ya te han enganchado. Y cuanto más dramática sea la noticia, más te impacta. Y no te estoy diciendo que no esté ocurriendo esa noticia impactante. Pero ¿y otras noticias impactantes del otro lado? Y lo que es más gordo, ¿quién nos está transmitiendo estas imágenes? ¿A quién se le llena la boca de paz? ¿En serio seguimos pensando izquierdas y derechas cuando no hay más que verles en el Congreso? ¿Ellos me están hablando a mí de paz? Que me demuestren que son capaces, ellos, y sí hablo de los políticos, de mantener la paz. Que me lo demuestren. Que los periódicos, que los medios de comunicación en general, periódicos, radio, etcétera, me demuestren que no mienten, que es lo que hicieron en los últimos años. Y a mí nadie me ha dicho, aquí nos equivocamos. Y que entonces ahora me puedo fiar. Y que me mantengan con un poquito de paz, es decir, transmitiendo cosas que son buenas. Pero no lo hacen porque no vende. Y esto es así. ¿Y qué hay de ti y qué hay de mí? Se nos llena la boca con lo que debería estar haciendo Hamas o Netanyahu cuando no somos capaces de mantener la paz en nuestra comunidad de vecinos. Que a la mínima que tenemos la oportunidad de jorobar a alguien, lo vamos a hacer. Entre negocios, competencia. ¿En serio? Y se nos llena la boca. Nosotros creemos. O sea, te pasas toda una vida desde que eres pequeño creciendo con bombazos y te extraña que se vuelvan asesinos, unos y otros. Y nosotros que tenemos un privilegio de vida, aun y todos somos rencorosos. Y a la mínima que podemos, pues ahora te jorobas y en la rotonda entro yo primero. Y no te voy a dejar pasar en la cola del supermercado. Se nos llena la boca de paz, de lo que deberían hacer otras personas, cuando no somos capaces de generar un poco de paz a nuestro alrededor. Las palabras son vacías, están vacías. Se demuestra con hechos.
y cada uno de nosotros libramos nuestra propia batalla. Y se predica con el ejemplo. Deja de mirar ni a Netanyahu, ni a Trump, ni a Putin, ni a Zelensky. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? Y ahí es donde yo acabé, después de tanta tristeza. Y es lo que las grandes abejitas con las que hablé ayer. Gracias. Ana, ¿dónde estuvimos hace 5 años? Yo acabé en aceptación y en puro amor. Y os lo puse en redes. Con lo del COVID sufrí mucho porque veía esa separación, el no ponerte en el lugar de la persona que tenías delante, y creo que no nació de la sociedad, sino que lo generaron de fuera. Metieron ese miedo. Y no quiero recordar, pero a veces hay que recordar para todos los no vacunados eran culpables de a saber cuantísimas cosas. Había que mandar a los militares, no había que dejarles entrar en sitios que luego se demostró, científicamente hablando, que la vacuna no evitaba el contagio. Es decir, que los vacunados suponían el mismo riesgo. Y había que oír decir que el no vacunado, que si cogía el COVID al hospital, que no se le trataba. Perdona. Es como si te digo, me voy yo a la puerta del McDonald's y le digo, como te dé un infarto, no te trato. O al fumador, como tenga un cáncer de pulmón, no te trato. Pues no sé, para los que sean socialistas esto no tiene mucho sentido. Las cosas que se llegaron a escuchar, pero esto no lo genera para mí una persona normal. Esto era lo que se oía de la gente, en la tele, de los medios, de los programas, etc. Y claro, al final, desde el miedo y desde la irracionalidad, compramos eso y lo seguíamos compartiendo. Ahora pasa lo mismo. Desde esa racionalidad, realmente, ¿qué estoy compartiendo? Y yo no quiero participar. Pero no quiero tampoco caer en el juicio de lo que opina uno y el otro. Y lo que más me ayudó fue la aceptación hace 4 o 5 años y decir, lo que tengo es un ser humano que independientemente si está con miedo por el COVID, miedo por sus familiares, miedo por la vacuna, miedo por la no vacuna, lo que está es sufriendo. Y yo lo que quiero es poder ayudar a una persona que tengo delante que está sufriendo. Ahora me pasa lo mismo. Yo lo que quiero es poder poner a la persona, la importancia de la individualidad y el individualismo por encima de el bien común. No. Si un día quieres, hablamos, pero pondré por encima de la ideología la persona que tengo delante. Y lo que tengo, lo que vivir desde dentro para mí es eso. Porque para que el colectivo sea sano y una ideología sea sana, cada individuo tiene que estar sano y no puede estar en rojo. Y ahora mismo estamos en rojo, desconectados, porque nos mantienen ahí, desde mi punto de vista, en el scroll. Y la paz se entrena. El hablar sin gritar, el respirar antes de reaccionar, el dejar pasar a alguien desde la tranquilidad. Y cuando lo miro así, me doy cuenta que no hay ni buenos ni malos, que hay seres humanos que, como yo, tenemos heridas. Imagínate en sitios así. Heridas, heredadas, como tú y como yo. De la misma manera yo tenía un miedo a decir mi verdad y a ser juzgada. Y tú tienes tu miedo a no formar parte o a saber qué miedos. Y muchas veces lo vomitamos fuera y nos indignamos por algo de fuera. Y en el fondo es algo que está dentro y vamos buscando esa pertenencia porque nos sentimos mejor. Y eso lo hacen muy bien a través de los colectivos. A ellos
les pasa lo mismo. Y es la fuente de casi muchos de los conflictos. Y me encantó, porque el otro día una señora en la peluquería preguntó, bueno, entonces, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Ojalá fuera en esta vida todo tan sencillo. Y hubiera una justicia que dijera esto es lo justo y esto es lo injusto. Ojalá funcionara así, porque en mi cabeza también estaría todo como un puzzle y encajaría todo muchísimo más. Pero tal vez lo que tenemos que hacer es volver a la compasión por los demás y por nosotros. Porque todos tenemos esa guerra interna. Todos. Ya no en el edificio, con los vecinos o cuando vamos con el coche. ¿De verdad te cuesta tanto esperar 5 segundos que le tienes que meter un bocinazo? Pero cuando tienes compasión contigo y entiendes la propia guerra que tienes en la cabeza, igual puedes entender a los demás. Y puedes decirme, ya Ana, pero eso no frena el conflicto. ¿De verdad crees que compartir determinadas cosas en Instagram va a frenarlo? Para mí solo nos mantiene ahí. El mundo no es como yo quiero que sea. Es utopía. Pero tampoco será, ni es, ni será como tú quieres que sea. Y todo parte por la aceptación, porque el mundo es como es. Pero lo creamos entre tú y yo, no con las palabras, sino con los actos. Es más, ¿quiénes somos tú y yo para decidir cómo debería ser el mundo? Si te tocara decidir a ti o a mí, es que tal vez no estaríamos de acuerdo. Y ahí toca la confianza en algo 1000 veces más grande. Y en que cada uno, querida ovejita, hacemos nuestra parte. Empezando por gratitud. Y en vez de vivir cabreado porque todo va mal, ¿qué te parece si empezamos por dar gracias? Y no dar por hecho que nos ha tocado vivir en esta parte del mundo. Porque no me imagino haber nacido ni palestino, ni israelí, ni sudaní, ni ucraniano, ni ruso en estos momentos del mundo, ni africano en general. No podemos saber lo que es, pero se nos llena la boca con lo que debería ser. Muchísimo cuidado. Y cuidado que aceptar no es rendirse. Podemos hacer muchísimas cosas. Y de hecho te sugiero una serie de ejercicios. Y el primero es el de +100 menos 100. Esta situación que nos está tocando vivir, observarla, es muy desagradable, podrías decir que es el -100. ¿Podrías decirme algo que te haya traído que supone un +100? Para mí estos días de reflexión y las conversaciones con gente ya ha supuesto algo súper positivo. Haz el ejercicio de buscar qué te ha supuesto. Segundo ejercicio, diferencia cada vez que tengas información entre sé, creo o siento. ¿Qué certeza tienes? Certeza absoluta sobre lo que está ocurriendo. No interpretación, sino certeza absoluta. Sé, creo que está ocurriendo esto. O siento esto, tristeza, alegría, tal, por lo que está ocurriendo. Muchas veces nos alteramos no por lo que ocurre, sino por lo que creemos que ocurre o por lo que sentimos sobre lo que ocurre. Cuida. En cuanto a la espiral del silencio, creo que hacemos el mundo mucho más rico si con personas de mente abierta. La pregunta es,
Me atrevo hoy a ser un 1% un poquito más valiente. Elige bien. Personas correguladas en ese verde que puedan acogerte y atrévete desde el respeto a compartir tu verdad, porque eso es respetarte también. No tienes por qué callarte y además, es decir, esto no me parece justo y me gustaría compartirlo. No lo entiendo, pero acepto lo que hay y desde aquí elijo hacer mi parte. Y nota cómo en tu propio cuerpo baja la tensión y puedes respirar con pasión. Para mí, para ti, para los que te rodean y mándala donde quieras. A Gaza, a Sudán, a Ucrania, a Etiopía, donde quieras. Que tenga paz, que tengas paz y que tengamos todos paz. La felicidad no es estar bien todo el rato, y ya acabo. Es poder estar con lo que hay, sin perder esa presencia. Gracias de corazón por haber aguantado esto, que estaba preparado, pero que ha habido momentos que se me ha puesto un nudito en la garganta, que me he emocionado. Porque he creado este espacio para poder decir mi verdad, pero espero de verdad, y estamos preparando ya entrevistas en las que poder compartir este espacio con otras personas. La verdad de otras muchísimas personas. Empiezan entrevistas muy bonitas. La compasión empieza contigo y cuando la tengas vas a poder compartirla con los demás. Si de verdad quieres paz, empieza contigo, con tu familia, con tu vecindario, cuando trabajas. Y compasión. Con esa compasión, observa que a veces cuesta. Tal vez eso nos lleve a un poquito menos juicio al ver que otros están haciendo lo que pueden. Y así nos dejamos llevar un poquito menos por ese impulso de cómo deberían ser las cosas. El pensamiento crítico sin compasión es soberbia. Esto es. Pero cuidado, porque la compasión sin pensamiento crítico es ingenuidad. Seguimos. Un besito.